Pues vamos a entrar en el capítulo 21 del Levítico. Como te decía, hoy vamos a abarcar dos capítulos, el 21 y el 22. Y pues te recuerdo un poquito, estamos en nuestra serie de estudios titulada Adoración y Santidad a través del libro de Levítico. Este libro es bien importante porque aquí es donde Dios le enseña a su pueblo cómo él puede convivir con él, cómo el pueblo puede acercarse a Dios. Porque en el libro de Éxodo, pues ellos vieron un Dios temible, un Dios poderoso, vieron truenos y relámpagos y fuego. Y ahora en Levítico, lo que Dios hace con su pueblo es enseñarles que de hecho Él está disponible para ellos y ellos se pueden acercar a Él. Y es hermoso ver en esta serie de estudios cómo Dios le enseña a su pueblo a adorarlo a Él por medio de la santidad que encuentran a través de la ley. Y desde el capítulo 18 hemos visto cómo es que Dios le enseña a su pueblo esto, la santidad a través de las leyes. Pero estos dos capítulos que vamos a ver hoy es un poco diferente. Ya no se trata tanto de enseñar la santidad en las leyes, sino ahora se enfoca en que las leyes nos muestren qué tanta santidad pide Dios de nosotros. ¿Cuál es el estándar de santidad que nos enseñan las leyes? Ya no se trata de decirle al pueblo sean santos, sino ahora se trata de decirles, bueno, esto es qué tan santos yo deseo que ustedes sean. Entonces es interesante y es importante porque, ¿sabes? En nuestras vidas diarias, muchas veces como cristianos tenemos esta tendencia a ponernos estándares propios para la vida. Estándares que no se basan tanto en lo que Dios desea, sino en lo que yo deseo. Muchas veces los estándares a través de los que vivimos la santidad ya no es qué tan santo desea Dios que yo sea, sino más bien qué tan santo estoy dispuesto a ser para Dios. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a obedecerlo? ¿Qué tan santo estoy dispuesto? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a ceder con Dios? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a seguir a Dios? Y esto no es el estándar de Dios, esos son nuestros propios estándares, nuestra propia justicia. Tenemos que entender que Dios nos da un estándar en su palabra, no para que nosotros nos hagamos los propios, sino para seguir los que Él ha establecido. Tenemos que entender algo, nosotros no ponemos los estándares, Dios los pone. Y a través de este estudio vamos a ver los estándares que Dios le pone a su pueblo para ser santos. Pero al mismo tiempo vamos a ver detrás de todos esos estándares el mayor estándar de todo, que todo está reflejado, que es Jesucristo. El título del estudio de hoy es Cristo es el estándar. Y vamos a estar viendo esto a través de la ley. Dios le está mostrando a Israel los estándares de muchas cosas, pero vamos a ver que todo eso está simplemente reflejando a su Hijo Jesús dentro de todo esto. Si buscas un capítulo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que muestre a Cristo, estos dos capítulos que vamos a leer están repletos de Jesús por todos lados. Y vamos a ir verso a verso a través de estos dos capítulos. No vamos a dividir el estudio en puntos, simplemente vamos a ir versículo a versículo. Y si me acompañan, vamos a empezar allí en el capítulo 21 de Levítico, en los versículos 1 al 6. Dice: Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No serán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos.
Si usted fija, la palabra santo es probablemente la palabra que más se repite en todos estos versículos que estamos leyendo y que vamos a leer en estos 2 capítulos. Porque de esto se trata. Dios les está enseñando a su pueblo qué tan alto es el estándar que Él tiene para ellos, que Él desea que ellos sigan, que ellos obedezcan. Así que en todo este capítulo 21 tenemos leyes dadas específicamente en este punto para los sacerdotes. Y el estándar para los sacerdotes era más elevado que para el resto del pueblo, ya que ellos ministraban a Dios e intercedían por el pueblo. Lo primero que encontramos aquí con respecto a su contacto con cadáveres. Un sacerdote no debería de estar en el mismo lugar en donde había un cuerpo muerto, un cadáver. Y es interesante porque Dios les pone el estándar de que no pueden estar en contacto con ningún cadáver que no sea de un familiar de ellos cercano. Entonces les era permitido velar a esa persona. Si un familiar cercano a un sacerdote moría, pues ellos podían ir y velar y les era permitido. Pero de ahí en fuera, que no fuese su familia directa, ellos no podían velar un cuerpo, no podían estar en contacto con un muerto. Y esto era duro porque no podían hacer duelo por un amigo o por un conocido, por una persona que fuera querida, que no fuera familia cercana. Ellos no podían hacer duelo. El resto del pueblo sí, pero los sacerdotes no podían hacer ninguna de las señales del duelo que vemos que menciona aquí el versículo 4, de no hacer tonsura en su cabeza. O sea, los judíos se acostumbraban a raparse para mostrar un estado de duelo, acostumbraban a quitarse la barba, y Dios le dice a los sacerdotes: ustedes no van a poder hacer eso. No van a poder demostrar este duelo. Así que definitivamente vemos que el estándar era más duro para aquellos que estaban consagrados al sacerdocio. Y la razón nos la da el versículo 6. Es, bueno, ¿por qué Dios les pide estas cosas que son duras? No poder velar a un amigo. Pero dice el versículo 6, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. O sea, porque el sacerdote tenía que estar en contacto con las ofrendas del pueblo, tenían que estar en contacto con los sacrificios, tenían que interceder por su pueblo. O sea, su rol como sacerdotes les pedía una pureza, les pedía una santidad, les pedía un estándar más alto que el resto del cuerpo, que el resto del pueblo. Era parte del llamado que tenían los sacerdotes, y ellos tenían que aceptar estos estándares más altos, juntamente con su llamado. La idea detrás de todo esto es que ellos estaban en contacto con las cosas santas, tenían una responsabilidad de interceder por el pueblo, y entonces era un llamado mayor, con una mayor responsabilidad, por lo tanto tenían estándares mayores. Versículos 7 al 9 continúa hablando al respecto. Dice: con una mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdocio es santo a su Dios. Le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios. Por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar a su padre, deshonra, quemada será al fuego. Parte del estándar que vemos aquí para los sacerdotes es que ellos forzosamente tenían que casarse con una mujer que fuera virgen. Era parte de ese estándar. Incluso alcanzaba a las hijas de los sacerdotes. Dice que si caían en esta impureza de fornicación, ellas tenían que ser quemadas. Era un estándar muy alto para la familia de los sacerdotes. Gracias a Dios que Jesús nos mostró en cuanto a esto, que lo que Dios deseaba no era sacrificio, sino misericordia. Y si bien estos estándares no aplican de una manera literal hoy a nosotros hoy en día, en el Nuevo Testamento, el principio detrás de todos estos estándares sí se mantiene vigente para nosotros. Segunda de Pedro 2:21, fíjate qué es lo que dice, y vamos a ver cómo esto puede aplicar a nosotros, porque finalmente estamos hablando de sacerdotes y de mayores estándares para ellos, pero vamos a hablar que nosotros. Segunda de Pedro 2:21 dice: porque mejor les hubiera sido
no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea, lo que Pedro está diciendo aquí es que hay una responsabilidad cuando una persona ya conoce a Dios. Conocer a Dios, conocer la Biblia, a ti creyente te trae una responsabilidad. Y hay algo que todo creyente debe de tener en cuenta. El creyente ya no puede seguir el estándar del mundo, ¿ok? El creyente no sigue el estándar del mundo. Voltéate con la persona que tienes junto a ti y dile, no sigas el estándar del mundo. Si no tienes a alguien, pues puedes decírmelo a mí. No sigas el estándar del mundo. ¿Por qué? Porque con el conocimiento que tenemos de Jesús, ya no podemos seguir con el mismo estándar que nos ponía el mundo. Los sacerdotes dicen que debían de seguir un estándar más alto porque lo que estaban haciendo era representar a Dios. Ellos debían de ser santos porque el sacerdocio representaba a Jesús. El libro de Hebreos nos dice que el sacerdocio de los levitas era una sombra y una figura del sacerdocio de Jesucristo. Entonces ellos eran representantes, eran una sombra de lo que Jesús iba a hacer en un futuro, nuestro sacerdote. Y por ende ellos tenían que seguir un estándar mayor para poder representar bien a Dios. Entonces, esto les obligaba a vivir de una manera más apartada para el Señor. Pero adivina qué, la Biblia nos dice que hoy en día tú y yo somos representantes de Dios. No podemos decir, es algo que nada más aplicaba para los sacerdotes, pues porque ellos estaban representando a Dios. ¿Y tú y yo qué estamos haciendo en el día a día allá afuera? 2 Corintios 5:20, fíjate cómo lo pone Pablo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La palabra embajador significa representante. Un embajador de México en China, pues es aquel que representa a México en aquel país, es un representante. Entonces te lo repito, el creyente no puede continuar viviendo según los estándares del mundo. Tenemos un llamado más grande, por lo tanto tenemos una responsabilidad mayor. Entonces no podemos vivir de la misma manera que el mundo vive. ¿Sabes? El mundo tiene estándares con respecto a todo. Tiene estándares con respecto al matrimonio, a la pureza, al amor, al compromiso, a la moralidad, a lo que ven en la tele, a lo que escuchan en la música. Pero el creyente no puede vivir bajo esos mismos estándares porque el creyente tiene un llamado mayor de parte de Dios, que es representar a Cristo. El creyente debe tener la palabra de Dios como el filtro para saber si lo que el mundo te dice que hagas es aceptable o no. El mundo te dice que el matrimonio es un contrato y que ya está medio obsoleto. Dios te dice que el matrimonio es un pacto con Él y que está vigente. El mundo te dice que la pureza es hacer lo que tú desees con tu propio cuerpo sin que lastimes a otra persona. Dios te dice, tu cuerpo no es tuyo, no te pertenece, por lo tanto no puedes hacer lo que te dé la gana con él. El mundo te dice que el amor es un sentimiento y que como viene se va. Dios te dice que el amor es una decisión y un compromiso. El punto no está en enamorarte, sino en comprometerte a amar. Es completamente distinto. Y podríamos seguir y seguir y seguir de los estándares que levanta el mundo, que te dicen cosas que son aceptables delante de la sociedad o delante de la moralidad, pero el creyente no vive bajo esos estándares. El creyente tiene un llamado mayor por parte de Dios. 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que si tu estándar está en el mundo, sigues comparándote con las personas del mundo,
¿O sigues haciendo lo que para el mundo es aceptable en lugar de tomar la palabra de Dios y ver lo que es agradable para Dios? Pues entonces no estás actuando como un hijo de Dios, dice aquí. No tienes el amor del Padre. Y si esto no te duele, entonces a lo mejor ni siquiera eres un hijo de Dios. Versículos 10 al 15. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová, tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Ahora cambia un poco. Ya no estamos hablando del estándar del sacerdote, que era más alto que el estándar del pueblo. Ahora está hablando del estándar del sumo sacerdote, que es un estándar todavía más alto que el del sacerdote y obviamente que el del pueblo. Y la diferencia básicamente entre el sacerdote y el sumo sacerdote era que el sacerdote podía velar a sus muertos, que eran familiares cercanos. Lo que cambia con el sumo sacerdote es que no. ¿Quién era un sumo sacerdote? Un sumo sacerdote se sorteaba cada año. Cada año se hacía un sorteo entre los mismos sacerdotes, y aquel que ganaba o salía sorteado era aquel que iba a ser el sumo sacerdote de ese año. Y el sumo sacerdote de ese año iba a tener el privilegio de poder entrar en el lugar santísimo para presentar delante de la misma presencia de Dios el sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo. Entonces, si a ti te tocaba ese año ser el sumo sacerdote, y si de casualidad ese año o en ese sorteo que te tocaba a ti, durante ese tiempo uno de tus familiares moría, parte del estándar era que no podías velarlos, porque ibas a entrar dentro de la presencia de Dios. No podías tener ninguna inmundicia habiéndote contaminado con un cuerpo muerto. Entonces vemos que con el mayor grado de responsabilidad, pues viene mayores estándares. Y sucede algo similar hoy en día con aquellos que son llamados para servir a Dios como pastores, como líderes para el Señor. Obviamente no aplica para nosotros, que no podemos estar en contacto con un muerto, algo por el estilo. Esa era simplemente parte de la ley del Antiguo Testamento. Pero el principio es el mismo. Tener mayores responsabilidades conlleva mayores estándares. Así que, a pesar de que el estándar es el mismo para todos los creyentes, el estándar es Cristo, ¿okay? Nuestro ejemplo a seguir, nuestro modelo a seguir es Jesús. Las consecuencias para un creyente y para alguien que es líder o que es pastor son mucho más graves por faltar o por desobedecer la palabra de Dios. Y cualquier persona que tenga un llamado para ser pastor o un llamado para ser líder tiene que tener en cuenta esto. Un ejemplo: si un creyente cae en adulterio, puede ser restaurado, y después de ser restaurado puede seguir sirviendo a Dios. Si un pastor cae en adulterio, debe ser restaurado, pero según 1 Timoteo 3, no puede continuar ejerciendo el pastorado. No, debe de renunciar a la iglesia, ya no puede continuar como pastor. Un pecado de adulterio en la vida de un pastor termina con su llamado. El estándar es el mismo, el mandamiento es el mismo: no adulterarás. Pero para aquel que es líder, para aquel que está enfrente de una iglesia, las consecuencias son mayores. Lo mismo con el divorcio. Un creyente se divorcia,
está fuera de la voluntad de Dios, porque Dios no le agrada el divorcio. Dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre, pero tiene la oportunidad de ser restaurado y aún después de eso puede servir a Dios. Pero un pastor que se divorcia debe abandonar el pastorado permanentemente después de esto, porque 1 Timoteo 3 dice que aquel que no puede gobernar bien su casa tampoco puede gobernar la iglesia del Señor. Un creyente que tiene problemas familiares puede ser restaurado y servir a Dios en el proceso, pero un pastor que tiene problemas familiares debe de dejar el ministerio momentáneamente para dedicarse solo a su familia, dejar de ser pastor. Y una vez que su familia esté en orden, puede volver a pastorear. Mismos estándares, consecuencias más graves. Me gusta cómo lo dice Santiago. Te lo resume de una manera clara y directa. Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, lo que dice Santiago es, si puedes evitar ser pastor, mejor no lo seas. ¿Sí? Porque viene una carga muchísimo mayor, viene una responsabilidad muchísimo mayor. Así que solamente te tengo una petición: ora por tus pastores. Por favor, oren por nosotros. No somos superhombres ni tampoco somos super espirituales. Somos gente que tiene las mismas batallas que tú, pero con un llamado mayor y con consecuencias mayores. Y de verdad necesitamos de sus oraciones. Así que seguimos el mismo estándar, es Jesús. Pero tenemos consecuencias más severas debido a la seriedad de nuestro llamado. Y cualquiera que desee enseñar tiene que tomar esto en cuenta. Cualquiera que tenga un llamado a ser líder, cualquiera que tenga un llamado a ser pastor, tiene que tener estas cosas en cuenta. Ahora, lo que tratan los versos 16 al 24, no vamos a ir a través de ellos, pero te los resumo brevemente. Son leyes en las que los descendientes de Leví, que tengan algún defecto de nacimiento, cualquier tipo de discapacidad, no podían oficiar como sacerdotes. O sea, el estándar para los sacerdotes era tan grande que si algún levita nacía con alguna discapacidad, no podía ser sacerdote. Fíjate, el versículo 21 y 22, nada más vamos a leer esos. Dice: ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Ahora, un levita de la tribu de Leví, de los sacerdotes, que nace con un defecto no puede dedicarse al sacerdocio. Por su defecto físico no le era permitido, era un estándar alto para ellos. Sin embargo, dice aquí que ellos sí podían comer de lo muy santo, simplemente no oficiaban como sacerdotes. Y esto es una vez más con la misma idea del llamado, de la representación, de que los sacerdotes están representando al varón perfecto que es Jesucristo. Entonces no podía haber ninguna clase de defecto en ellos. No se les privaba de la comunión con Dios. Ellos podían tener esa comunión con Dios compartiendo el pan de las ofrendas, pero no podían oficiar como sacerdotes. Hoy en día sabemos que Dios no tiene problemas con utilizar personas con discapacidades, ¿ok? Esto no significa que Dios es racista o que Dios menosprecia a los que tienen algún defecto de nacimiento. No, al contrario. Dios hoy en día vemos que utiliza a personas con discapacidades para predicar su palabra, para animar a otros. Uno de los ejemplos más claros que hay es este famoso conferencista Nick Vujicic. Nace sin brazos, nace sin piernas, literalmente es un tronco con una cabeza este hombre. Sin embargo, conoce a Dios, Dios trae convicción en su corazón y va dando conferencias por todo el mundo. Si yo puedo, tú también. Si Dios pudo hacerlo conmigo, pues más contigo lo va a poder hacer. Es su conferencia, su enseñanza, es lo que Dios le mostró y es lo que va haciendo por todo el mundo. Y Dios lo usa de maneras enormes. Vemos que Pablo mismo
Con el tiempo recibió una discapacidad. Se cree que Pablo con el tiempo se fue quedando ciego. Sin embargo, eso no fue un impedimento para que Dios lo utilizara. Al contrario, tenemos sus cartas, tenemos sus epístolas. Y somos muy bendecidos por esto. Muchos ven las discapacidades y piensan en pedir a Dios para que sean sanados. Pero ¿por qué no mejor pedirle a Dios que utilice a esas personas con esa discapacidad para impactar la vida de otros? Ahora, avanzando en el estudio, vamos a entrar en el capítulo 22, ¿ok? Te dije que íbamos a ver 2 capítulos. Vamos a entrar en el capítulo 22. Los primeros 9 versículos nos hablan algo muy similar. Estamos hablando de los mismos estándares para los sacerdotes. Ya vimos que no podían tener discapacidad. Nos hablan estos primeros 9 versículos que no pueden tener ninguna clase de impureza ceremonial, que incluía tener contacto con algún animal inmundo, o con algún animal muerto, o tener alguna especie de lepra en su piel, o alguna infección en el área íntima. Entonces, mientras que un sacerdote tuviera esta clase de impurezas, no podía oficiar hasta haberse purificado. Pero viene con una hermosa promesa. Y me gustaría entrar en el versículo 7 del capítulo 22. Si estás ahí, dice el versículo 7: cuando el sol se pusiere será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Vemos que hemos visto las leyes ceremoniales. No vamos a entrar en detalle con respecto a esto. Eran leyes a través de las cuales las personas eran consideradas impuras por un día, y cuando llegaba la noche, la impureza ya no contaba, se lavaban y listo, eran puros una vez más. Y es curioso porque para los judíos el día empezaba no como para nosotros. Nosotros vemos el día y empieza ¿cuándo? Pues cuando sale el sol, ¿no? Para la cultura judía era un poco diferente. Para un judío, el día empezaba cuando se ponía el sol. O sea, hoy para nosotros estamos ahorita miércoles. ¿Y son qué hora es? Las 8:30, ¿ok? Entonces estamos miércoles 8:30. Para el judío ya no sería así. Para el judío ahorita ya sería el jueves a las 8:30. ¿Me entiendes? Porque el nuevo día empezaba cuando el sol se ocultaba. ¿A dónde voy con todo esto? Cuando llegaba la noche, ellos cometían un pecado de impureza ceremonial durante el día. Pero cuando llegaba la noche, ellos ya no estaban manchados de esa impureza. Dice que al contrario, ellos eran limpios, simplemente tenían que lavarse y se acababa. Y este verso es una manera en la que el Señor les decía: ok, ¿fallaste hoy en cumplir el estándar? Está bien, en la noche antes de dormir, lávate y acuérdate de que mañana tienes una oportunidad para hacerlo bien esta vez. Me encanta porque de alguna manera vemos la gracia de Dios en todo esto. De manera que todo judío que había fallado en una impureza ceremonial podía llegar la noche y acordarse: gracias a Dios tengo una oportunidad más. Y me voy a lavar y voy a ser limpio. Y el día que sigue tengo otra oportunidad para hacer las cosas bien. Y nos recuerda una promesa bien hermosa que Dios da en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Así que, así como Dios les recordaba a los judíos cuando llegaba la noche, que al día siguiente tenían otra oportunidad para agradarlo y para hacer las cosas bien, te motivo hoy. A lo mejor hoy fallaste. Ahorita que llegues a tu casa, ten esto en mente. Acércate al Señor para alabarte en su presencia. Duerme tranquilo sabiendo que mañana Dios te da una nueva misericordia. Mañana Dios te da una nueva oportunidad para que lo hagas bien esta vez. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Ahora me gustaría que entremos de lleno en el capítulo 22. Ya te resumí lo que habla la primera parte. Me gustaría que entremos de lleno en el versículo 10. En los versículos 10 al 16. Y continúa explicando
Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Mas cuando el sacerdote comprara algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. Y la hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuera viuda y repudiada, y no tuviere prole, y si hubiere vuelto a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Y el que por yerro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte, y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, pues se les haría llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Vemos estos versículos aquí en el capítulo 22. Tenemos algunas regulaciones acerca de quiénes podían comer las ofrendas del sacerdocio y quién no. Si no sabes de qué estamos hablando, te recuerdo, los israelitas venían delante del sacerdote para presentar un animal como ofrenda. El sacerdote tomaba este animal y había todo un proceso y lo quemaban delante del altar. Y muchas de estas ofrendas les servían a los sacerdotes después como alimento, ¿no? Porque finalmente el altar era como una especie de asador. Entonces tú ibas, se ponía ese animal en el fuego y entonces la carne le servía a los sacerdotes de algunos de esos sacrificios muy específicos para poder alimentarse ellos, y era su provisión, porque los sacerdotes no tenían un trabajo además de ser sacerdotes. Entonces, por medio de los sacrificios, los sacerdotes obtenían también su comida del pueblo que venía a ofrendar sus animales. Ahora, la regla es que solamente aquellos de la familia sacerdotal, de la tribu de Leví, solamente ellos podían comer de las cosas sagradas. Una persona del pueblo fuera de esta tribu no podía, era algo inmundo si ellos querían tomar de estas ofrendas. Dice aquí que si una de las descendientes de los sacerdotes se casaba con un hombre que no fuera de la tribu de Leví, que no fuera de la familia sacerdotal, ella ya no tenía derecho a tener este sustento. Perdía ese derecho porque se casó con un hombre fuera de la tribu de Leví. Pero si alguna de estas hijas se enviudaba, o sea, moría su esposo, o era abandonada por su esposo la repudiaba, dice que ellas tenían la opción de regresar a casa con sus padres y poder tener otra vez este derecho de esta provisión que era para la familia sacerdotal. Algo muy interesante en el versículo 11 dice que si un sacerdote compraba un esclavo y el esclavo recibía el derecho de tomar este sustento como si fuera de la familia sacerdotal. Esto es bien curioso. Y esta curiosidad me encanta. Porque la esclavitud para los israelitas era diferente a la mentalidad que tenemos hoy de la esclavitud, ¿no? Tú hoy mencionas esclavitud y piensas, no, es ilegal, es una falta en contra de los derechos humanos, es un abuso, es esto, es el otro. Sin embargo, y de hecho mucha gente cuando ve que en la Biblia se habla de esclavitud como algo aprobado, se sacan de onda, porque dicen, ¿cómo es posible que Dios aceptara la esclavitud en el pueblo de Israel siendo una injusticia tan grande? Pero es que no comprendemos lo que la esclavitud significaba para los israelitas. Es bien interesante. Un esclavo no era un esclavo a la fuerza. Un esclavo decidía por su propia cuenta hacerse esclavo. Si yo ya no tenía dinero para mantenerme, me fue muy mal en la vida y digo, y me voy a morir de hambre, yo tenía la opción de decir, bueno, entonces voy a venderme como esclavo. Entonces se ofrecía como esclavo, una persona de dinero lo compraba y entonces la responsabilidad de esclavo obviamente era servir a la persona que lo compró, pero la persona que lo compró tenía la obligación de cuidarlo, de sustentarlo, de darle alimento, de darle un lugar en donde él pudiera dormir. Entonces él ya no tenía que preocuparse más de los problemas económicos porque estaba bajo el cuidado de un amo.
Pero además, a pesar de que era un esclavo, y sí, su deber era servir a la familia que lo compró, el esclavo recibía muchos privilegios, muchos beneficios, como si fuera parte de la familia. Y lo vemos aquí en los levitas. Algo tan santo como las ofrendas. Un sacerdote que compraba un esclavo, el esclavo recibía ese beneficio de ser partícipe de esas cosas santas. Así que el tipo de esclavitud que Dios permitió en su pueblo era algo más similar como a una adopción, como si tú adoptaras a una persona para vivir contigo, para trabajar para ti y tú mantenerla. Y no era una esclavitud para siempre. Cuando alguien compraba un esclavo, lo compraba por 6 años y al 7º año se le daba la opción al esclavo, ok, puedes irte y ser libre, o puedes decidir quedarte a continuar sirviéndome y yo continuar manteniéndote. Entonces era algo completamente diferente al concepto de esclavitud que se tiene hoy en día. Y sabes, me gusta esto porque vemos como muchas veces los esclavos encontraban a veces amos tan buenos que incluso decidían, ¿sabes qué? Pues para que me regreso afuera, me conviene estar con este amo. Y entonces ellos iban y al 7º año le decían a su amo, quiero continuar sirviéndote porque eres bueno conmigo y quiero quedarme aquí. Entonces ellos iban en un poste, les horadaban la oreja con una madera, les hacían un piercing. Y entonces eso significaba que el esclavo había decidido quedarse con su amo por voluntad propia para continuar sirviéndolo. Y me encanta esto porque la Biblia nos menciona que nosotros somos siervos de Dios. Me gusta porque este es el tipo de siervo que somos nosotros para con Dios. Me encanta Pablo cuando empieza sus cartas. Si has leído algunas de sus cartas y empieza Pablo, siervo de Jesucristo. Y muchas veces después de eso, en esa misma carta va a hablar acerca de cómo Dios nos adopta como sus hijos. Y nos da la heredad como sus hijos. Somos herederos, dice, de la promesa. Me encanta esto. Dios nos ama y no solamente nos llama a servirle, sino que nos llama a ser herederos de su reino, herederos de sus promesas. No somos unos siervos obligados, somos siervos por decisión propia, por amor a aquel que nos salvó. Y por supuesto que nuestro estándar de servicio, ¿sabes de quién viene? De Cristo también. ¿De quién aprendemos a ser siervos? De aquel que dice Filipenses capítulo 2 que no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que tomó forma de siervo. Así que amo la manera en la que Dios nos enseña la clase de siervos que somos para Él. Pero sobre todo me encanta que Jesucristo mismo, dice la Biblia, que Él mismo se vistió de siervo. Al grado que Él mismo dijo, en palabras de Jesús, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y para dar mi vida en rescate por muchos. Ahora vamos a ver los requisitos que Dios le pedía, ahora ya no para los sacerdotes, sino para las ofrendas. Ya hemos estudiado esto anteriormente, pero es un recordatorio del estándar que seguían las ofrendas. Fíjate, versículos 17 al 21. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel, que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos, o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos y de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová, para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Vemos en estos versículos que el estándar para los animales, como te comentaba, el pueblo venía y ofrecía los sacrificios a Dios por sus pecados en todos los distintos tipos de ofrendas que hemos visto desde el principio del Levítico. Tenía
una condición para el animal. Tenía que ser, dice aquí, perfecto. No podía estar un animal con ninguna especie de defecto en él. El animal tenía que ser perfecto. En los versículos 22 al 25 nos enseña cuáles eran los defectos que descalificaban a los animales. Nos hablan acerca de defectos físicos, como que no podían tener ninguna enfermedad en la piel, no podían tener verrugas. Si tu animal tenía una verruga, ya no lo podías ofrecer como sacrificio. No podía estar ciego, no podía estar mutilado de alguna parte, que le faltara un cachito de la pata o algo por el estilo, porque no iba a ser aceptado. En los versículos 26 al 30 nos dice que estos animales que sí eran perfectos, que pasaban el primer filtro de que físicamente eran perfectos, pasaban el segundo filtro y tenían que cumplir ciertas cosas para ser aceptables, como por ejemplo, tenía que ser un animal mayor de 8 días de nacido, no podía ser un animal realmente que acababa de nacer para ser sacrificado, que no podía ser sacrificado el animal con su madre en el mismo día. Entonces vemos que había muchísimas regulaciones con respecto a qué animales podían ser sacrificados y qué animales no deberían de ser sacrificados. Y vemos todos estos lineamientos para que las ofrendas fueran aceptables. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué hacer tanto rollo con los sacrificios? ¿Por qué tantas reglas para que un sacrificio fuera aceptable? Y la respuesta una vez más está en el estándar. Estos animales eran sacrificados a través de un estándar, y el estándar también era Cristo. Estos sacrificios representaban el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, quien fue aceptable por Dios. Porque dice la Biblia de Jesús que Él fue perfecto, que Él no conoció pecado, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. No hubo mancha en Él, no hubo defecto en Jesús. Y entonces estos animales que están representando al sacrificio perfecto, al Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo, por eso no podían tener ningún defecto, por el estándar de aquel a quien estaban representando. Pedro describe el sacrificio de Jesús de esta manera, 1 Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo increíble es que para que Jesús pudiera ser el estándar del sacrificio, primero tuvo que ser el estándar de una vida perfecta. Jesús no solamente nos enseña cómo debemos de entregarnos a Dios, sino que nos enseña cómo debemos de vivir para Dios. Y volvemos al mismo punto. El creyente no puede seguir los estándares del mundo. El creyente tiene que seguir los estándares de Dios. ¿Y cuál es el estándar de Dios? Es Jesús. Juan lo pone de la siguiente manera, 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El estándar es Jesús. ¿Sabes? A veces nos ponemos estándares de otras personas. No, yo quisiera ser como fulanito de tal. No, pues yo quisiera ser como, no sé, personas buenas. Billy Graham, Greg Laurie, no sé, los grandes evangelistas. La Madre Teresa de Calcuta, una mujer que hizo grandes cosas, que recibió el Premio Nobel de la Paz. Y nos ponemos estándares de personas y ok. Pero el estándar, dice aquí, es Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No te propongas vivir como una persona que admires. Proponte que tu vida se parezca a la de Cristo. No podemos andar como el mundo anda. No podemos andar como creemos en nuestra propia opinión que debemos andar. Dice que debemos andar como Jesús, ahí está el estándar. Y no es un estándar que vaya a poder seguir perfectamente, porque Él fue perfecto y nosotros no lo somos. Pero debe ser nuestro deseo vivir como Él y parecernos a Él. Versículos 31 al 33, ya terminando el capítulo, dice: guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová.
y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová, que os santifico, y que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová. Podríamos decir que este es el resumen de lo que hemos visto. Dice primero, guardad mis mandamientos. ¿Okay? Este capítulo nos motiva a obedecer los mandamientos de Dios. Dice, para que yo sea santificado, o sea, para que nuestras vidas puedan glorificar a Dios. Y también menciona al final, yo Jehová, que os santifico, al final del versículo 32. O sea, es Dios el que nos santifica. Cuando buscamos obedecer a Dios, glorificamos a Dios, y entonces Él nos santifica en el proceso. Él nos transforma. Una vez más, un recordatorio que la santificación no es algo que podamos hacer nosotros a nosotros mismos, que yo pueda cambiar mi corazón, sino que es algo que debemos de permitir que Dios obre en nosotros al buscarlo, al proponernos obedecerle, a proponer en nuestro corazón agradarlo. Eso es algo que Dios hace en nuestras vidas. Yo no puedo cambiarme. Yo puedo cambiar a veces mis costumbres por buenas costumbres, pero yo no puedo cambiar mi corazón. Dios puede hacerlo nada más. Y hemos visto bastantes cosas en este estudio, pero me encanta ver que en todo encontramos nuestro estándar en Jesucristo. En todo lo que vimos hoy vemos a Jesucristo como el modelo a seguir. Y haciendo un resumen, por ahí tengo una diapositiva. Vimos básicamente, vimos muchas cosas, pero quizás los puntos principales que vimos fueron los estándares que Dios le ponía a los sacerdotes, los estándares que le ponía Dios a los sumos sacerdotes, el estándar del siervo y el estándar que Dios puso a las ofrendas para que fueran aceptables a Dios. Quizás podemos resumir el estudio en esos puntos. Vimos muchísimas más cosas, pero me encanta ver cómo cada una realmente está reflejando que el estándar debe ser Jesucristo para nuestras vidas. Los sacerdotes, Cristo es el estándar de los sacerdotes, porque dice la Biblia que Cristo es el sacerdote para nosotros, es el mediador con el Padre. El sumo sacerdote también, la Biblia nos dice que Cristo es el estándar. Jesús es el gran sumo sacerdote, dice el libro de Hebreos. Es aquel que se ofreció a sí mismo, así como el sumo sacerdote entraba en la presencia de Dios y ofrecía los sacrificios. Jesús entró en la presencia de Dios para entregarse a sí mismo como un sacrificio por nosotros. Vimos el estándar de los siervos, lo que eran los siervos, y vimos que Cristo es el estándar también. Que Él tomó forma de siervo, que vino para servir y no para ser servido. Vimos también las ofrendas, cómo no podían tener defecto, tienen que ser perfectas. Y Jesús también era el estándar detrás de eso, siendo aquel que fue el sacrificio perfecto, sin defecto, una ofrenda aceptable para Dios, para perdonar nuestros pecados en esa cruz. Todo lo que vimos encuentra su estándar en Cristo, y realmente mi oración es que esto nos abra los ojos a nosotros, de que cada uno de nosotros encuentre el estándar en Cristo, no en el pensamiento del mundo, no en los consejos que me da el compadre, en los consejos que me da la comadre, porque a lo mejor una de esas te dice, no, pues ya deja a tu mujer. Voy a escuchar esos consejos, o voy a buscar mi estándar en Jesús y en lo que Jesús dijo y en su palabra. Que Cristo se convierta en nuestra meta, en nuestro objetivo, en nuestro modelo a seguir. Pero para esto necesitamos rendir nuestras vidas a Él, buscarlo a Él diariamente y proponernos agradarlo, no al mundo, a Dios. Así que Cristo es el estándar.